esta lección vamos a ver cómo funcionan y qué son los métodos de extensión. Vamos a crear un método de extensión para una clase de la cual nosotros no tenemos el código fuente y también vamos a ver cómo podemos crear un método de extensión para una clase que implementa una interfaz. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a aprender acerca de los métodos de extensión. ¿Qué es un método de extensión? Bueno, los métodos de extensión es una técnica por medio de la cual nosotros podemos adicionar un comportamiento, es decir, un método a una clase de la que nosotros no tenemos acceso directamente al código o que por algún motivo no nos conviene modificar y adicionar manualmente ese comportamiento. Un caso en el cual no nos puede convenir, por ejemplo, es si llevamos a cabo un cambio en una clase y hay una cadena de herencia, entonces podemos tener problemas de compatibilidad. Y bueno, puede ser muy costoso estar verificando que ese cambio no nos dé algún problema o no nos cause algún tipo de mal comportamiento en el software. Entonces el método de extensión nos puede permitir eso. Sin embargo, lo mejor es siempre tener un buen diseño para evitar este tipo de cosas. Sin embargo, bueno, es importante y es interesante que ustedes conozcan cómo se manejan y cómo se utilizan los métodos de extensión. Para esto les voy a pedir que creen un nuevo proyecto, yo le he llamado métodos extensión 03 y bueno, pues vamos a empezar a crear nuestros primeros métodos de extensión. Ustedes saben que al fin y al cabo los tipos numéricos que nosotros tenemos en realidad son clases. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Si yo tengo, por ejemplo, mi clase entero, y a mi clase entero yo necesito saber si el número es par o impar, yo no puedo invocar directamente un método que diga, digamos, número punto es par o número punto es impar. ¿Por qué? Porque esos métodos no existen adentro de la clase entero. Pero es una funcionalidad que yo necesito para mi software, que realmente al hacer eso me va a ayudar mucho a simplificar el código y me va a ayudar con el desarrollo de mi aplicación. Entonces lo que voy a hacer es crear un método de extensión, es decir, creo un método que solamente adentro del contexto de la aplicación que estoy creando va a quedar pegado a la clase entero. La clase entero va a adquirir una nueva funcionalidad que le va a permitir al usuario de esa clase tener ese nuevo método y poderlo utilizar. Ok, entonces vamos a empezar a construir esto. Aquí en main tengo simplemente la declaración de una variable número, es de tipo entero y estoy dando el valor de 55. Y vamos a adicionarle a int un método de extensión que nos diga si ese número en particular es par o no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que crear una nueva clase. A esta clase le vamos a llamar clase extensiones. Puede llevar cualquier otro nombre, pero yo le pongo este nombre para que sea fácil de identificar. Bueno, nuestra clase extensiones va a ser una clase estática. Entonces tenemos static class extensiones y adentro de esta clase nosotros vamos a poner todos los métodos de extensión a las diferentes clases que nos interesa extender. No solamente podemos extender las clases con las que viene el lenguaje y el framework de .NET, sino que también podemos nosotros extender nuestras propias clases o clases que alguien más nos esté dando vía, digamos, una librería. Bueno, para crear el método de extensión lo colocamos adentro de esta clase. Este va a ser mi método. El método tiene que ser de acceso público. Vamos a tener el modificador estático. Ok, ahora vamos a seleccionar. ¿Qué es lo que me va a regresar SPAR? Bueno, SPAR me va a regresar un booleano, true o false. True si es par, false si no lo es. Entonces el tipo del método de extensión SPAR que estoy colocando va a ser bool, aunque ustedes bueno pueden regresar cualquier tipo que sea conveniente para el problema que estén resolviendo. Entonces, bueno, el tipo es bool, el nombre del método de extensión y acá es donde nosotros estamos indicando precisamente esa extensión. En el parámetro nosotros vamos a poner this, luego el tipo que se está extendiendo y el objeto de ese tipo. Es decir, esta i nos va a representar a cualquier instancia de tipo int con la que nosotros vamos a trabajar el método SPAR. Entonces tiene que colocar this,
el tipo que van a extender y como parámetro vendría a ser la representación del objeto de ese tipo que están utilizando este método con. Bueno, ya que estamos acá, entonces verificamos si i módulo 2 es igual a 0. Si sí lo es, entonces regresamos true porque es par. Y en caso contrario que no se cumpla este if, bueno, pues vamos a regresar un false. Ahora vamos a ver cómo actúa esto. Aquí yo ya creé int número es igual a 55, entonces tengo número y número es un entero. Sin embargo, si se fijan, número ya tiene como método de extensión par. Incluso vean, el icono cambió. Si lo notan, aquí se nota el cambio del icono. Eso nos indica que este método no es un método propio de la clase int, sino que es un método de extensión. Incluso cuando yo lo selecciono, me aparece entre paréntesis extension para indicar que es un método de extensión. Bueno, aquí yo estoy haciendo uso de él. Tengo número.spar. Ahora, si observamos este método, recuerden número.spar. Si observamos cómo está, tenemos aquí nuestro método spar que va a regresar un booleano. Por eso, bueno, estoy poniendo bool par es igual a número spar, es decir, el booleano que me regresa spar va a caer adentro de par. Sin embargo, si recuerdan, nuestro método de extensión tiene este parámetro i. ¿Quién va a ser i? I es el objeto de tipo int con el cual está trabajando este método. Entonces, en este caso, número es quien cae en i. De esta forma, i va a representar aquel objeto que está haciendo uso del método. Si tuviéramos, por ejemplo, valor de tipo int y pusiéramos valor.spar, entonces valor cae en el parámetro i. Si tuviéramos, no sé, edad.spar, entonces edad cae en i. De esta manera nosotros podemos trabajar con ese objeto, llevar a cabo el código que haga falta, regresar el valor necesario y el método de extensión está trabajando. Ahora que lo tenemos, bueno, pues simplemente llevo a cabo la impresión de número y también la impresión de par. Bueno, vamos a ejecutar. Ejecutamos y nos da 55 es false. ¿Por qué? Porque 55 no es par. Sin embargo, si yo pongo 56, 56 es true. Y esta es la forma como trabaja el método de extensión. ¿Qué les parece si creamos otro método de extensión? Ahora vamos a crear un método de extensión para los dobles. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos aquí a nuestra clase extensiones y simplemente creamos el método que necesitamos trabajar para los dobles, que es este que yo tengo acá. Colocamos public static double. El método se va a llamar dobletea porque me va a dar como resultado el doble del valor con el que esté trabajando ese doble. Entonces tenemos como tipo de retorno double, el nombre dobletea, y aquí ya en los parámetros indicamos cuál es el tipo que vamos a extender. Entonces ponemos this double d, donde d representa a ese objeto de tipo doble con el cual vamos a trabajar. Y es muy sencillo lo que tenemos acá, simplemente es un return d por 2.0. De esta manera nos va a dar el doble del valor de d. Y bueno, pues vámonos a program para poder probar todo esto. Entonces aquí donde tenemos el main voy a quitar los comentarios. Estoy creando valor de tipo doble que vale 55.18 y llevo a cabo la impresión valor.dobletea. ¿Esto qué significa? Significa que valor va a caer en este parámetro d, va a actuar con lo que nosotros tengamos adentro de valor, regresa eso y eso que regresa es lo que es usado por el writeLine para imprimirnos. Entonces ejecutamos y bueno, aquí tenemos 110.36. Como ven, es muy sencillo el uso de los métodos de extensión. Realmente nosotros no estamos modificando el código de la clase original, simplemente es una especie como de truco en el cual creamos un método que de alguna manera queda asignado a la lista de métodos que tiene esa clase, obtenemos el objeto de esa clase y
hacemos uso adentro de ese método del objeto de alguna manera para poder trabajar con él. Y esto, bueno, nos va a simplificar mucho el código del lado del cliente, es decir, del lado de aquel que esté haciendo uso de esa clase y ese método. Los métodos de extensión también nos pueden funcionar con las interfaces, es decir, nosotros podemos decir yo quiero un método de extensión que solamente extienda a las clases que implementen a determinada interfaz. Bueno, entonces vamos a crear eso. Lo primero que hacemos es que creamos una nueva interfaz que va a ser la interfase y saludador, que tiene un único método que es saludar. Entonces tenemos interface y saludador, void saludar. Y bueno, vamos a crear también una clase que implemente a esta interfaz. Entonces, creo una nueva clase. La clase se va a llamar miInt. Y miInt obviamente lleva a cabo la implementación de iSaludador. Adentro tengo un atributo que va a ser a de tipo int. Luego tenemos el constructor que recibe un parámetro PA. Este parámetro se asigna al atributo. Tenemos el override a toString que dice toInt es tal y se imprime el valor de A. Y desde luego tenemos que llevar a cabo la implementación de iSaludador. Por eso aquí tenemos este método que es el método saludar, public void saludar, que nos dice hola desde mi int tal y nos imprime también el valor de A. Entonces tenemos una clase que está implementando a la interfase iSaludador. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un método de extensión que solamente se aplique a aquellas clases que implementen a iSaludador. Vámonos a nuestra clase de extensiones y aquí tenemos el método. ¿Cómo hacemos entonces este método? Bueno, el asunto es muy sencillo, simplemente ponemos public static void, porque en este caso yo decido que no se regrese nada. Si yo necesitaba recibir algo, bueno, pondría el tipo apropiado, el nombre del método de extensión que es sonido, y aquí está la parte importante, this y saludador s. Entonces aquí nosotros vamos a recibir un objeto que obviamente pertenece a una clase que implementa a iSaludador. De esta manera entonces todas las clases que estén implementando a iSaludador van a tener su método sonido como método de extensión. S representa al objeto que yo estoy recibiendo y que está implementando a iSaludador. Internamente lo único que estoy haciendo es un console.viv, aunque bueno, podría llevar a cabo código muchísimo más complejo, pero bueno, es lo único que estamos poniendo. Si ustedes necesitan que creemos un método de extensión para una clase que ustedes mismos crearon, bueno, aquí en lugar de iSaludador pondrían el nombre de la clase. Así de sencillo es esto. Bueno, vámonos a Program y vamos a probar esto. Estamos aquí en Program, adentro de Main, entonces creamos un objeto de tipo miInt, que es entero, igual a new miInt. Y aquí, bueno, simplemente hago entero.sonido. Como entero está implementando a iSaludador, entonces, bueno, puedo hacer uso del método de extensión sonido. Vamos a ejecutar. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.